Bienvenidos. Es la tercera vez que comparece la ministra de Gobierno a esta entrevista y la primera en circunstancias tan complicadas. La primera ocasión fue el 1 de enero, nada menos que en Año Nuevo, para darle rumbo al país que el gobierno había marcado ya. Ahora es para no perder el rumbo que se había tomado. Porque el momento del país, como dice el título que le hemos puesto a este programa, es crucial, pero también esperanzador. Es un instante bisagra en la historia del Ecuador, en que no tenemos que dudar entre las dos opciones que hay. La democracia, con todas sus limitaciones y todos sus defectos, o la narcocracia que se quiere enseñorear disfrazada de perseguidos políticos y de víctimas del odio. Tanto lo han hecho que la escalada de violencia del último fin de semana prueba el extremo al que son capaces de llegar cuando quieren frenar lo que se está haciendo contra ellos y como objetivo principal lograr que la consulta no ganen las 11 preguntas, o por lo menos ganen una o dos de las que les interesa más, la extradición desde luego, y que no intervengan permanentemente las Fuerzas Armadas en el orden interno también, aunque de soslayo usan como punta de lanza el contrato por horas. Y algunos han confundido y a otros han despistado. ¿Qué va a hacer el régimen frente a un rebrote de la violencia que estaba previsto, pero que es intolerable? Ese será uno de los temas que responda, entre otros, a lo largo de los próximos 60 minutos. La doctora Mónica Palencia, ministra de Gobierno. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, pero desde hoy también en el YouTube de este canal, 24/7 desde cuyos estudios emitimos. En Calveras estamos en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición del mismo Vito TVO, y desde hoy también en Canal 3 de Extreme, que es el del canal 24/7. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Radio, estas dos Calveras y todas las demás, gracias a RTU, es 177 en DirecTV. En CNT es 12, en Extreme TV Cable 69, en Claro TV 30 y en Cable Unión 09. Ahora sí, radio, perdonen el tiempo que me tomo, pero es necesario porque tenía reclamos inclusive del Oriente. Acá queremos oírlo en radio, ya hay una radio, ya verán cuál. 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Radio Centro. Candela con K, 89.3 FM, en Manaví. La bonita del centro del país, así se llama. 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Empecemos, Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. A todos los que nos ven y nos escuchan. La ministra de Gobierno definió el lunes pasado, durante una conferencia de prensa en la gobernación del Guayas, los parámetros principales de los retos que en estos instantes enfrenta el Ejecutivo. No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron los muertos, aumentaron las muertes violentas. Los trabajos de inteligencia que se requieren son arduos, profundos. La tecnología que se requiere, estamos recién recibiendo colaboración en la tecnología. Aún no empezamos a cobrar ese IVA que nos va a traer un beneficio proyectado para aumentar los temas de seguridad.
no es de un momento a otro. Creo que es un gran logro el que hayamos podido reducir significativamente el porcentaje de muertes en proporción al mismo periodo del año pasado. Bienvenida, doctora Palencia. Permítanme recordar algunos antecedentes de la ministra para que ustedes entiendan el porqué de su pensamiento en ciertos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con la materia penal, que es de su especialidad. Ella es abogada penalista, PhD en Ciencias Jurídicas, tiene un doctorado en Educación e Innovación, docente penal, maestría en Negocios Internacionales y Derecho, dicta cátedra de eso en las universidades Casa Grande y Católica, y se ha desempeñado antes también como asesora empresarial universitaria, fundó el estudio jurídico que lleva su nombre. Menos mal reconocen ustedes que hay un incremento de las muertes violentas, porque en un principio usted lo atribuyó a un incremento de las percepciones. También lo ha reconocido el presidente en sus visitas y ha ubicado las causas. Establecido este incremento, que no es descomunal, sino que es sorprendente, porque había la expectativa de que se mantenga en el nivel en que lo bajaron. ¿Cómo lo van a contrarrestar? Con todo, Carlos, con todo. Estamos trabajando muy fuerte con todos los recursos que tenemos, humanos, tecnológicos, de inteligencia. Estamos enfrentando grandes desafíos que no es coincidencial que se den justo en momentos previos de la consulta popular y algo más, se den justo después de operativos exitosos en los casos Metástasis, Purga, Plaga y Gran Fénix. Hemos tocado las partes más sensibles. Estamos trabajando desde el Ministerio del Interior de manera articulada con Policía Nacional y también con la Fiscalía General del Estado. Todo lo que nos pide la Fiscalía General del Estado con cargo a su órgano auxiliar, que es la policía, hemos estado ahí para servir. Desagreguemos eso. Solo anoche, quisiera comentarlo, Carlos, hubo 600 policías en operativos en 3 provincias del país. Hemos tenido de manera inusual la cantidad de allanamientos, privados de libertad, detenciones, muchísimas estos días. Y le añado un dato, en las últimas horas han habido 8 muertes violentas en esos enfrentamientos y todas del lado del mal. Exacto. Es decir, la fuerza pública está saliendo indemne. Bueno, tenemos en este momento, por los hechos de la Troncal, tenemos 2 personas heridas que están siendo atendidas en el hospital de la policía y que justo hoy de mañana acompañé al presidente a visitarles. Tenemos otra persona en terapia intensiva. No ha sido fácil, pero obviamente no tenemos el mismo nivel de abatidos. Sí, dije mal. No es indemne, exactamente, es con muy pocas bajas. Okay. ¿Podría usted confirmar si es cierto que han secuestrado a 2 militares de inteligencia? Estamos por verificar. He tenido hace un momento una llamada en ese sentido y estamos por verificar. Esto solo ilustra lo grave y lo intenso de la arremetida. Y usted dice bien que se han dirigido contra los efectos. ¿Y cuándo contra las causas? ¿Cuándo contra los mentalizadores? Nos estamos dirigiendo en contra de los mentalizadores, Carlos, pero justo no es un proceso fácil. ¿Por qué no es un proceso fácil? Porque cuando buscamos la ruta del dinero, podemos encontrar la trazabilidad, pero algo muy grave es que ya está la inteligencia artificial funcionando también en estos temas. Le pongo un ejemplo. Estábamos siguiendo a una persona de nombre X y pregunté cómo van los avances con esa persona de nombre tan extraño y me dicen esa persona no existe. Esa persona ha hecho movimientos y es un algoritmo. Esto es lo grave, que la tecnología va por un lado, tenemos una realidad paralela que con los recursos que tenemos y el compromiso ético de lucha anticorrupción trabajando no nos es suficiente. Por eso es que hacemos un llamado a la colaboración internacional para contar específicamente en cooperación en materia de tecnología. Por eso dijo usted hace un rato, esto no es de un momento a otro. No. Lo entendemos. Pero ¿en dónde está toda la cooperación ofrecida en especial de los Estados Unidos? Está en varios motores frentes. Para lanchas. Carlos, está específicamente y de manera prioritaria en materia de capacitaciones. Está en
A las Fuerzas Armadas le han dado estos tipos de insumos. A la Policía Nacional también se le han entregado ¿No es una muy lento serie y muy poco, de señora elementos. ministra, sin dejar de reconocer Por y eso es agradecer? que, sin dejar de reconocer y agradecer, yo confío plenamente en la recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, que tiene que dedicarse de manera prioritaria a los temas de seguridad. Es decir, que al final estamos logrados a nuestra propia suerte, lo que podamos generar nosotros. Estamos. No lo puedo creer. ¿Me dice en serio? Estamos Entonces, ¿qué es esto de los Estados Unidos, de España, de Israel? Cuente con nosotros. La Unión Europea estuvo aquí, ¿se acuerda? Hace 2 semanas. Estamos a las órdenes. Una cosa es la subsistencia que la tenemos que lograr nosotros y cualquier ayuda adicional será bienvenida. Pero nosotros, por eso es que se está trabajando, por eso es tan importante la reactivación económica, por eso es tan importante el obtener ayuda los adicional. productos. Nos mandaron un Hércules C-130 a un precio muy módico, $12 millones, dijo aquí su colega ministro de Defensa hace 2 semanas. Y cuando le pregunté de los Black Hawk, ya sé que esa no es su área, 5 Black Hawk, nada. ¿Hay algún mensaje atrás de esta cuestión? Como dicen los colombianos, perdone que ante una dama use esta frase, usted trabajó un tiempo allá en Bogotá, nos están mamando gallo. No creo, Carlos, ¿No? no creo. Okay. No creo. ¿Por qué no cree? Yo no creo porque ha habido un apoyo en capacitaciones con miras a ciertos logros que se van a ver muy pronto. Y al otro, usted, pregunté cómo enfrentar esto, usted me dijo con todo. Con todo. ¿Cuál es la limitación de eso? Ya lo dije, tenemos 3 limitantes fundamentales para tecnológica, mí. económica Para mí es tecnológica, para mí es económica y recursos humanos, muchos de ellos que están infiltrando al Estado. Menos mal no menciona derechos humanos, señora ministra, sin desconocer que ustedes lo están repatando y a mi juicio en exceso, como demuestra que en estos 2 meses y pico de estado de excepción, lo que esperaban y anunciaban algunos, que las Fuerzas Armadas fueran a masacrar a todo el mundo, porque dicen que lo único que saben es abatir al enemigo y no capturarlo. Ya. Ayer estuvo aquí el mayor Fidel Araujo y él reclamó que si estamos en conflicto armado interno, se reconozca que las bajas tienen que estar de ambos lados. Ya sabe usted lo que está implícito en eso, ¿no? Sí. ¿Y? Sí. O sea, los militares no están abatiendo al enemigo, lo están capturando junto con la policía para que los jueces los cojan y los liberen. Carlos, algo muy importante. La política ha sido de respeto a los derechos humanos. Yo no propongo que los irrespeten. O sea, usted lo que está proponiendo es que haya objetivos militares. Como dice, un conflicto armado interno. Entonces, ¿para qué estamos en eso? Las Fuerzas Armadas, dentro del COSEPE y bajo lineamientos que por reserva yo no puedo revelar, tendrán que tomar decisiones. Pero entiendo que tenemos un conflicto armado interno, pero hasta ahora la política ha sido el respetar la vida, incluso de aquel contrincante en un conflicto armado. ¿Y no parece que en eso se han excedido? Y justamente producto de eso el enemigo abusa, porque ustedes sí cumplen las leyes de la guerra, porque aún dentro de la guerra hay leyes. A un enemigo que lo encuentras herido no lo rematas, lo recoges. Hay un derecho internacional humanitario que es con unos niveles de protección diversos a los derechos humanos. Se tiene que proteger obviamente siempre la vida, pero si hay un conflicto armado en el cual hubiera combatientes, pues el Estado tiene que actuar como tal. Ahí está la clave. El problema es que directamente no combate el crimen organizado contra las Fuerzas Armadas, sino entre ellos y hay colaterales. Pero el cuadro ha comenzado a cambiar a raíz de lo que usted vio que está pasando en el Oriente. Ya han identificado grupos que son paramilitares o terroristas incipientemente organizados que ahora sí atacan a las Fuerzas Armadas. Sí, he estado viendo videos y es preocupante porque podríamos tener grupos de delincuenciales organizados con ayuda que podría darnos a entender que en ciertos territorios se nos pueden instalar guerrillas o grupos paramilitares. Menos mal usted lo advierte. Sí. Y usted me dice, estamos aplicando el derecho contra gente que no respete el derecho. Pero La vamos a perder así. Hay derecho de guerra, hay un derecho en el cual nosotros tenemos que recuperar activamente territorios y tenemos que posesionarnos de los territorios. Esto es hacer presencia estatal en aquellos lugares en los cuales podría parecer que no está.
Créame, el gobierno del presidente Daniel Noboa es un gobierno de mano dura, la sabe utilizar y sabe hacer que esa mano dura también sea dentro de los marcos jurídicos. Ya que usted lo Pueden menciona. tener la total tranquilidad de que él está muy consciente de qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Por eso estamos en abierta recuperación de territorios. Ya que usted lo menciona, pasemos a él. Lorena. Voy a ir a los sitios donde más peligro hay. Fueron las palabras con que abrió el presidente Daniel Noboa en una reciente intervención desde la Presidencia de la República para explicar al Ecuador la situación que enfrenta el gobierno. Yo voy a ir a los lugares donde hay más violencia y me voy a plantar ahí y mirarlos de frente. Hemos logrado reducir violencia, en el cual hemos logrado establecer de que hay orden y que existe un gobierno que tiene el control. Por más que grupos políticos y grupos narcoterroristas nos quieran debilitar, es mejor sufrir unos meses, aguantar unos meses, para que por años y por décadas haya progreso en el Ecuador. Nada frenará el impulso hacia un mejor futuro, pues contamos con el respaldo de la gente que trabaja día a día para sacar adelante al país. ¿Y cómo vamos a ganar una consulta? Una consulta que le estamos ganando a pulso y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas. Ese es, como usted justamente mencionaba, el problema. Pero no es demasiado optimista el anuncio que va a enterrar, los va a mermar, los va a debilitar, los va a identificar, los va a sitiar. Pero enterrar a esos grupos y narcoterroristas que son ahora los enemigos de la paz. El presidente Noboa siempre habla a base de objetivos y cuando tiene aspiraciones las tiene al máximo y de manera muy firme. Por eso, siendo ¿No es un hombre demasiado optimista, insisto? Yo creo que es lo suficiente. No estamos creando mucha expectativa que luego nos va a patear en contra. Nosotros tenemos una meta y una meta tiene que ver con la erradicación de 3 factores fundamentales: la violencia, el terrorismo y la corrupción. Esos son 3 males que tenemos que trabajar por erradicar y esperemos que lo logremos. Es otra cosa. Primero me dijo, vamos a erradicar, luego trabajar por erradicar. Trabajar por erradicar. Yo ofrezco procesos. Siempre mi lenguaje es de ofrecer procesos. Justamente porque tengo muy en claro las metas que nos pone el presidente de la República, porque a nosotros como ministros, él nos hace un seguimiento muy especial y nos dice, estas son nuestras metas. ¿Qué estás haciendo tú por lograrlo? Ahora sí. Yo celebro su precisión más que su rectificación. Tenemos que trabajar por la erradicación de la violencia, el terrorismo y la corrupción. No se pueden echar ustedes todo el peso en año y medio de lo que no se ha hecho en 20. Nosotros no nos podemos echar todo el peso, pero nos lo estamos echando, Carlos. Sabemos que este es un momento histórico. A mí hay una expresión de Albert Toffer que me encanta. El futuro no es otra cosa que ese fenómeno que hace que el cambio invada nuestras vidas. Y con esa noción de futuro tenemos que trabajar de manera propositiva, optimista, para rescatar al país del estado en el que nos lo dejaron. Celebro su talante en tan duro momento. No sé si en reserva siga siendo igual de fuerte y de firme, pero me contagia su esperanza y su convicción. Como notarán, a veces yo soy escéptico, nunca negativo ni pesimista. A propósito de que nos estamos echando el peso encima, los GATS dicen que ustedes les están echando el peso a él a raíz de la última reunión que hubo el lunes. Bien que lo aclaramos. El COTAC establece la responsabilidad clarísima para los municipios de tener sus planes y además de tener un comité de crisis. Nosotros no estamos añadiendo ninguna responsabilidad. La seguridad del país, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana es responsabilidad prioritaria de un Estado central. ¿Qué es lo que les han pedido a los GATS entonces? Coordinación. ¿No la hay?
Articulación. ¿En qué? Planes en que sepamos cuál es el punto de contacto para activar los comités de crisis. El que los planes que se hagan a nivel municipal, a nivel de prefecturas, a nivel de gobernaciones, esos planes estén articulados con la visión del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que hemos ofrecido es lo que estamos recibiendo, asistencia técnica. Ah, ok. Esta es una doble vía. Claro. Ahora, lo otro. Usted creó también el lunes o anunció la creación de un nuevo organismo de gestión de crisis. ¿Es este con las GATS o es una instancia distinta Es una instancia de que unificación del Ejecutivo? Ha creado ya la Presidencia de la República, que no hace otra cosa, este comité de crisis, que estar articulado de manera rápida ante cualquier situación que se presente. ¿No Es está para eso, coordinación. ¿no está para eso el COSEPE? No, el COSEPE es un consejo de seguridad, toma de decisiones. Ok. Esto es articulación de reacciones. ¿Y quiénes van a acciones. integrar eso? Están diversos ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Interior lo conforma, también la Secretaría de Riesgos, está, si memoria no me falla, planificación, Ok. ¿sí? Administración ¿Ha pública. empezado a funcionar ya? Ya está organizado, ¿sí? Pero ha tenido una primera sesión, ¿va a tenerla? Tuvo una primera sesión de articulación, de organización, de intercambio de ideas y de capacitación. Ok. ¿Hay una crisis de cualquier característica que afecta Sí. la gobernabilidad? Este es el grupo que se reúne para tratarla enseguida. Claro. ¿Hay Así una es. instancia administrativa, burocrática adicionalmente o no? No queremos crear burocracias ni cosa nada más pesada al Estado. ¿Quién lo que dirige? lo que queremos es poder hacer que las cosas caminen rápido. Naturalmente está el secretario de la Administración, está quien le habla, está la Secretaría de Riesgos, saber dónde, a qué horas y con quién podemos articular cada cosa. Parece mentira que no haya existido eso. Es al revés. Increíble. Ha existido, pero en manera mucho más en pequeño, pero justamente la vida nos ha enseñado que tenemos que tener articulaciones rápidas y muy bien puestas. Vea usted lo que pasó el 9 de enero, de ingrato recordatorio. Afortunadamente reaccionó de manera inmediata el Grupo de Intervención y Rescate. Ahora entiendo el ejemplo. Sí. Ok. De paso, le decía en broma y a la vez era en serio, antes de pasar al estudio, que debemos tener estos encuentros más frecuentemente. Sí. Una vez por mes, créanme que es poco útil por la necesidad que tiene el país y la ventaja que tengo yo de tener un programa de opinión diario, de escuchar de usted con esa amplitud esas implicaciones y esas explicaciones. Sí. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el presidente de la República definió en 2 recientes comparecencias los desafíos que plantea el recrudecimiento de la violencia ante la proximidad de la consulta. El momento del país es crucial porque debe definirse entre la democracia, con todos sus defectos y limitaciones, o la dictadura del crimen organizado, por hoy disfrazada de perseguido político y víctima del odio. No hay razón para la duda. Ya se ve la luz al final del túnel. Estamos de vuelta con la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, quien ocupa toda la hora para hablar del momento del país. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. A propósito, desde hoy también salimos en Canal 3, no solo en Extreme que les dije, sino en Claro TV 9 y en DVNet 12. El canal 24/7 desde cuyos estudios emitimos. A lo que concluye el espacio, el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y portada principal. En Estados Unidos, más adelante si podemos poner el gráfico que mandaron ayer que fue espectacular, Macro Digital nos reproduce. Ayer habían más de 12,000 conectados a la hora del programa, en el programa. Solo en Estados Unidos, desde luego, por los suscriptores de esa cablera. Y aquí está lo que les decía, radio, en el Puyo. Carlos, ¿cuándo queremos oírte? Ok, Nina Radio, 104.7 FM, solo que ellos repisan el programa al día siguiente, 13 horas. Lorena. Nuestra invitada, la doctora Mónica Palencia, desde la Presidencia de la República, fue mucho más clara y dramática respecto al momento que está atravesando el país. Dijo que se trata de recuperar la patria. Estamos enfrentando la posibilidad de recuperar la patria, porque en este momento en que el crimen organizado
el crimen transnacional, el terrorismo, las amenazas como la trata de personas, la minería ilegal, las extorsiones, los secuestros, el llamado gota a gota, la usura y muchas otras formas delictuales quieren apoderarse de la sociedad ecuatoriana, es el momento para que todos y cada uno de nosotros decidamos de qué lado de la historia queremos estar, del lado de la extorsión, del chantaje, del menosprecio por el otro o del lado de la recuperación de la patria, respaldando la institucionalidad, fortaleciendo nuestras capacidades y al fin poder tener una democracia sana y una democracia libre. Necesitamos un nuevo Ecuador. La primera vez que asistió a este programa, para alcanzar ese objetivo, usted entre los soportes que propuso y destacó fue el de la cultura de la legalidad. ¿Sirve? ¿Ha tenido acogida? Si esa legalidad es la que le ha permitido a estos grupos destrozar la institucionalidad, ¿qué sentido tiene pedir que la respetemos? En vez de pedir primero que la transformemos, y ahí sí, la cultura de la legalidad. A ver, claro, Carlos, muchas gracias por esta pregunta. Yo soy una apasionada de lo que conlleva el fomento de una transformación cultural hacia la adquisición de esto que se llama cultura de la legalidad. No significa que nosotros no cambiemos las leyes, eso no significa. La cultura de la legalidad es una forma de vida que parte del conocimiento de las actitudes con C y del desarrollo de aptitudes con P para poder hacer en lo cotidiano lo que debemos hacer. Es lo correcto con respecto a los otros. Es una autorreflexión constante para mejoramiento. Y creemos que solo a partir del fomento de esta nueva forma de vida podremos tener generaciones sanas. Ahora sí está claro. Ya ves lo importante que por lo menos para mí era ver el alcance de ese concepto. Ok, usted no deja de ser una idealista. Pues yo creo que la utopía, como decía Galeano, sirve para seguir caminando. Es más, es una soñadora. Totalmente, siempre lo he sido. ¿Y sirve en esa función, señora ministra? Soy una soñadora, una idealista con sentido práctico. Soy una persona de acciones concretas. Es por eso que en la CAN, cuando estuvimos en la comunidad andina, estuve feliz por haber planificado acciones concretas para la transformación de lo que significa nuestra convivencia. Ahora, disculpe la digresión. Cita usted a Eduardo Galeano. Yo me he leído Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Usted es de izquierda? Yo soy centro, me considero centro. Para mis amigos de izquierda, soy lo más derecha dentro de mis amigos de izquierda. Y para los de derecha, soy muy de izquierda. Estamos en una ubicación parecida. Volvamos al presidente, Lorena. Durante otra de sus concurrencias a sitios donde había existido una eficaz intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el jefe de Estado Daniel Noboa, en el medio Unción TV, identificó claramente quiénes son los peores enemigos en el actual momento. Estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca, nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Podrán seguir amenazándome todos los días si es que les da la regalada gana, yo no voy a parar. Y asimismo, esas amenazas van a ser devueltas con acciones contundentes. ¿Podemos desarrollar un poco más esto de las acciones contundentes, volviendo a lo que usted me respondió cuando le pregunté cómo van a reaccionar frente a esto y me dijo con todo? Tengo un ejemplo. Estoy muy feliz de darle la noticia cuando usted me pidió confirmar si había 2 personas de inteligencia privadas de libertad. Pues esas 2 personas de inteligencia acaban de ser liberadas. Fueron secuestrados y fueron liberados. En este momento tengo la buena noticia, lo cual significa, esa es la respuesta, con todo, acciones concretas. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Aún no tenemos los detalles de el cómo, pero tengo la alegría de compartirlo. Qué bueno. Me los dará después del comercial en que podrán acercarse a dárselos. Sí.
Exactamente, pero ya es una buena noticia. Nosotros no estamos huyendo hacia adelante. Esta es una expresión que me encanta, porque a veces uno va hacia operativos, hacia actividades y no hay resultados. Nosotros no huimos hacia adelante. Nuestros operativos están dando grandes y fuertes resultados. Y nuestras acciones anticorrupción también. Hablemos de esas, porque usted dijo que el objetivo era combatir la corrupción, combatir el terrorismo y combatir la violencia. ¿Cómo la corrupción? ¿Qué están haciendo ahí? Con respecto a la corrupción, tenemos toda una política anticorrupción, de manera tal que estamos trabajando no solo a nivel educativo, a nivel de normatividad, pero también a nivel de inteligencia. Por primera vez se ha puesto en un mismo sitio físicamente representantes de la Unidad de Análisis Financiero, junto con representantes del Servicio de Rentas Internas, con Policía Nacional, con Servicio de Aduana. Estamos trabajando inteligencia de tal manera que esa interdisciplinaridad se pueda producir en concreto. A ver, si están combatiendo la corrupción, ¿por qué no consiguen que Petroecuador deje de contratar contrafigura, cambiando esa limitación legal que antes decía que tenía que tener una sentencia ejecutoriada esa empresa a nivel nacional, y ahora dice que no, solamente es si es sentenciada a nivel internacional, cuando a nivel internacional Trafigura específicamente ha sido obligada por los Estados Unidos a pagar penalidades por su corrupción? ¿Por qué no dan ese ejemplo? Estamos por dar muchos ejemplos, Carlos. Ese y otros tendremos que trabajarlos. Pero está claro el daño que hace a Petroecuador y la imagen del gobierno que sigan contratando contrafigura, porque antes se cambió un documento que lo impedía, ahora lo permite. Tengo que revisar el tema, pero el tema específicamente lo tendrá que revisar la misma institución, el mismo ministerio, ¿sí? Y obviamente la Secretaría Anticorrupción. Y en un momento determinado, la Unidad de Análisis Financiero. Son muchos los sujetos que intervienen y son demasiados los casos que tenemos, no solo de corrupción que podría intuirse que es heredada, tenemos corrupción acarreada. Sí, ahora, eso en cuanto a ver corrupción. En gobernanza, ¿por qué usted pone tanto énfasis en este tema? Gobernanza. Pongo mucho énfasis porque la gran diferencia entre lo que queremos hacer y lo que se venía haciendo es que la gobernanza implica la gobernabilidad incluyendo a la sociedad civil. Creemos que la gobernabilidad estable, la que perdura, la que llega a reconstruir territorios, el llamado tejido social, solo es dable con la participación activa de la sociedad civil. Y aprovecho para agradecer la participación activa que hemos tenido de la empresa privada. Hemos tenido una empresa privada que, por ejemplo, aquí en el Guayas, nos ha permitido contar con el apoyo para que pernocten las Fuerzas Armadas, también la Policía Nacional ha recibido su apoyo. Tenemos muchas otras ciudades de la costa ecuatoriana que gracias a la empresa privada están recibiendo el beneficio que puede darse por las fuerzas. Ya que hablamos de eso, hay dos cosas que dependen de usted. Uno, usted dijo que iba a igualar el rancho de la policía, que era $90 mensuales, a 200 con la Fuerza Armada. El Ministerio de Economía y Finanzas lo tiene ya como un tema prioritario. Ya no es de discusión sobre el derecho, es de ver cómo conseguimos el fondo. Por eso es recaudación. O sea, la disposición está, la disponibilidad de recursos no todavía. No, la disposición está y hay la buena voluntad y por un principio de igualdad que tenemos que... Ok, y lo otro, lo de las compensaciones para las policías. ¿Por qué tarda tanto? 2, 3 meses. La última creo que se pagó, cuando hablamos de esto era de octubre, se pagó en diciembre. Y de diciembre a marzo están atrasados. Y se lo pregunto porque ahora que puse un anuncio de que usted venía al programa, policías se comunicaron enseguida conmigo diciéndole, por favor, dígale esto a la ministra. Todo el tema económico lo estamos empujando todos los días. Yo creo que ya me va a cerrar el teléfono el ministro de Economía y Finanzas. Todavía me sigue contestando. Él lo tiene como prioritario. Sí. ¿Tendremos después de la consulta el anuncio que se espera respecto al nuevo impulso económico que tendrá el país? El país ya está teniendo un impulso económico importante. ¿Que nos tiene sin liquidez? El país está teniendo un impulso económico importante. Le apostamos a la inversión extranjera con fuerte fortalecimiento
y creemos que ha habido una reactivación económica, pero va de la mano de la seguridad, la economía, por eso nosotros Va de queremos la mano. trabajar Y va de la seguridad mano, económica. aunque ese no es su tema, de un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es insoslayable. Otra cosa son los términos, no puede ser una rendición. ¿Ya? Y ojalá también ahí los Estados Unidos y los miembros del Fondo Monetario Internacional que votan entiendan la situación del Ecuador, no solamente hablen, no den comunicados de elogios, banderas, medallitas, ponderaciones, homenajes, sino ayuda eficaz. ¿Cree usted también que es inevitable un acuerdo nuevo con el FMI? Yo creo que todos los acuerdos que sean necesarios, incluso con el FMI, para que el país esté tranquilo, están perfectamente bien manejados. El presidente tiene un liderazgo firme en materia económica, ha visitado las organizaciones en sitio y el ministro de Economía y Finanzas tiene perfectamente claro todo el apoyo que se Sobre necesita. esas visitas del presidente, su presencia levanta la moral, genera unidad, motiva compromiso. Cuando la presencia del Estado para los territorios que han recuperado reciban atención, no hablo ni siquiera de recomposición del tejido social, que como usted dice es un proceso, atención hasta que institucionalmente llegue y se instale. ¿En qué estoy pensando? Y lo he dicho 2 o 3 veces. En las caravanas de la salud que hacía la familia Noboa cuando hacía campaña. ¿Por qué no hace caravanas del Estado? Van containers a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde con una serie de ayudas puntuales que mantienen la esperanza y dan alivio. Carlos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social lo está haciendo, está yendo a territorio. Inclusive, Con caravanas. está yendo, no sé propiamente con caravanas, pero está yendo con asistencia en salud, están yendo con kits. Pero además vamos a generar los centros comunitarios por la vida y la paz. Este es un proyecto desde el Ministerio del Interior. Estos centros comunitarios por la vida y la paz van a levantar la demanda de los sectores de presencia del Estado. Ya tenemos 21 instituciones que dicen nos vamos a sumar para hacer esa presencia y está ya el Banco Interamericano de Desarrollo dispuesto a financiar lo que se pueda. Formidable iniciativa. ¿Sabe a qué me suena? No, dígame si es parecido o no a los cubos que hizo Bukele en El Salvador. No podría yo comparar con El Salvador absolutamente nada de lo que hacemos, porque nuestra política no es una política de Estado benefactor, es la búsqueda de un estado de bienestar. Que sea la misma gente, los mismos habitantes, los que digan cuáles son sus necesidades y sin ningún proselitismo acercar el Estado para cumplir con esas necesidades. Por fin. Ahora, si requiere financiamiento el Banco Interamericano de Desarrollo, yo que estuve ahí, esos son procesos largos. Hasta tanto que haya un mecanismo de poner en marcha lo inicial hasta completar lo fundamental. Es que la condicionalidad de cada apoyo, de cada crédito que dé el banco es mortal. Y mira, yo quiero resaltar algo. El presidente Noboa nos ha dado una consigna muy clara. No piensen en construcciones nuevas, no piensen en... Habilítenme todo lo que tiene inmobiliar. Ahora lo entiendo. Ok. Cuando volvamos ya verá usted que vamos a revisar sobre eso. Casi te digo, María Clara Lorena, dale. Cuando volvamos, la lógica del secretario de Comunicación Roberto Izurieta y la del encuestador Francis Romero, director de CLIC, respecto a la evolución de las preferencias y percepciones en las últimas horas. El momento del país es crucial porque debe definirse entre la democracia, con todos sus defectos y limitaciones, o la dictadura del crimen organizado, por hoy disfrazada de perseguido político y víctima del odio. No hay razón para la duda. Ya se ve la luz al final del túnel. Comienzo con 2 gráficos. El primero para agradecer a ustedes y a Macro Digital por la repercusión que tuvo el programa ayer en los Estados Unidos, y este será mayor sin duda. Miren, ahí está en la barra más alta de la derecha, los 12,000 y algo más de conectados que estaban anoche en Macro Digital. Es esa celeste que ven allí. Mil gracias. Ahora veamos en cambio la medición de CLIC que causó sensación esta semana a raíz de que la revelamos el día martes en el espacio de radio. Es mi obligación primero darles a conocer la ficha técnica de esta encuesta. Fue hecha del 29 de marzo al 1 de abril a 4.560 personas, cara a cara, 380 personas en cada una de las ciudades que menciono: Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Durán
Ibarra, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Riobamba y Santo Domingo. Margen de error, más o menos 3%, solo mayores de 18 años, representatividad 95%. Los resultados totales se obtuvieron ponderando cada ciudad de acuerdo a su tamaño electoral. Y le voy a proponer a la ministra que cada uno de los indicadores que ellos hayan sobre aprueba o desaprueba de la gestión de Daniel Noboa lo comente brevemente. Voy a ir de más a menos, de todos los que más aprueba, y de paso solo desaprueba 2. El último, que habla de la relación, no, el penúltimo, que habla de la generación de fuentes de empleo, ahí hay apenas una aprobación de 51.92%, de derecha a izquierda es la tercera barra, ¿ya? Lo que es azul es aprobación, por si acaso. Y el último que tiene sentido con lo que acaba de decir hace un poco rato, inversión pública o infraestructura básica, la última barra, ahí solo aprueba el 46.90%. Pero el primero que dice el combate a la delincuencia e inseguridad aprueba el 80%. ¿Razón? Que saben que es auténtica su lucha. El segundo, el manejo de la economía del país aprueba, fíjese, aprueba todavía a pesar del IVA, 70%. Porque saben que es un hombre de empresa y es un hombre de Estado, es un gran estadista. La lucha contra la corrupción aprueba 69%. Debería de ser más, porque en ese compromiso está todo lo que ha pasado, caso Metástasis, Purga y otros. Las relaciones con otros países aprueba 65%. Se está trabajando mucho en esas relaciones con otros países y justo en este marco es que el Ecuador tiene la presidencia del CLASI, el Comité Latinoamericano para la Seguridad Interna. El manejo de la educación pública aprueba el 62%. Estamos con todo en el manejo de la educación pública, está trabajándose mucho la nutrición para la educación y las escuelas seguras, que es un proyecto en el cual la escolaridad nunca se va a ver sacrificada por la inseguridad. El manejo de la salud pública aprueba el 60%. Hay todavía mucho por hacer en salud pública y se está trabajando en ello. Bueno. Principalmente hay el tema de problemas a veces económicos que se están solucionando para que haya la medicina suficiente. La generación de empleo ya la aprueba un margen muy chiquito, el 51%. Y esto me extraña por la pregunta clave de la consulta sobre esto, que es el contrato por horas. ¿Pueden ustedes revertir este fenómeno de ataque y distorsión de este mecanismo hasta el día que se vote? Creo que sí. Yo hago una invitación pública a que se analice que la fórmula del contrato por horas no ataca los derechos de los trabajadores. La fórmula del trabajo por horas se hace indispensable en un país en donde tenemos un alto nivel de desempleo y tenemos que hacer que los recursos alcancen para todos y que haya pan en la mesa de todos los hogares, aun y cuando los miembros trabajen tan solo unas cuantas horas. ¿No están demasiado confiados en que en general, según esta encuesta, 65% esté dispuesto a votar por el sí? Yo no puedo en este momento hacer proselitismo a favor del sí. Yo lo que hago es una invitación a que acudan a la consulta. Estoy seguro que todo el mundo entiende que esta consulta está hecha para poder tener herramientas para combatir la corrupción, la impunidad, el desempleo y la inseguridad. Y aquí una advertencia al control, por si acaso. Voy a omitir la declaración que teníamos de Roberto Izurieta porque ya tratamos de ese tema. No cabe regresar a lo mismo y fue completo lo que dijo la ministra. Otra cosa es si es convincente o satisfactorio, eso queda a juicio de ustedes. Y más bien, Lorena, quiero compartir aquí lo otro, lo que tiene que ver con el autor de la encuesta y un llamado, una advertencia que hace al gobierno. Dale. En el programa del día a la noche de Radio Centro, Francis Romero, director de la encuestadora CLIC, puso énfasis en la necesidad de no atar todo el resultado de la próxima consulta necesariamente a la popularidad del gobierno, sino al valor que tienen en sí las preguntas. Hablar solo de credibilidad, hablar solo de aprobación o de agrado del presidente, yo creo que no es una guía real de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Así es. Es por esto que hemos querido profundizar en los temas más importantes
que tiene a cargo el presidente. Como resultado hemos tenido el de mayor o el de mayor aprobación por parte de los ecuatorianos es el combate a la delincuencia e inseguridad que está haciendo el presidente de la República. Encontramos que el 80%, 8 de cada 10 aprueba su gestión. Es evidente, Carlos, el trabajo que se está haciendo para presentar a la ciudadanía todos estos casos de corrupción que de una u otra manera han afectado las arcas del Estado. Veamos que no quede en eso, que llegue al final y que todos los que se han beneficiado o mal usado los recursos del país paguen por lo que han hecho. Pero considera él, doctora Mónica Palencia, que el Ejecutivo está anclando el resultado de la consulta demasiado en la aceptación y popularidad del presidente y poco en el contenido de las preguntas. De paso, aquí lo analizamos con Carlos de Tomaso el lunes, que de por sí es también loable. ¿No es correr un riesgo excesivo el apuntalar demasiado a la aceptación del presidente como impulsor de la consulta, cuando según esas mismas mediciones de Clic ha caído de 72, 70% que estaba en 57% más o menos? Bueno, no coincide con la medición que tenemos ese nivel de caída, pero en todo caso también sabemos cuáles son los resultados claros. Más de 750 personas que conforme a la escalada podrían haber fallecido, no fallecieron muertes violentas. En el mismo día, el día de ayer, por ejemplo, con respecto al mismo día el año pasado, vemos que hubo menos homicidios. Así vamos viendo día por día. Ahora estamos haciendo una revisión día por día. A pesar de este pico, seguimos teniendo mejores resultados que el año pasado. ¿De cuánto es la medición que ustedes tienen de la aceptación del presidente? ¿De la aceptación? Todo el periodo. Nosotros estamos haciendo una... Pero reconocen que ha caído, pero no a tanto. No tanto. ¿A cuánto? ¿En cuánto está? No quisiera yo hablar de ese porcentaje porque no me corresponde. Pero es más de 57. Mucho más, mucho más. En todo caso, ¿qué es lo importante, Carlos? No hemos dejado solo a la popularidad del presidente. Los ministros estamos saliendo a dar a conocer las preguntas de la consulta. Ustedes, los periodistas, afortunadamente nos han ayudado bastante. La gente tiene acceso a las preguntas de la consulta. El Ecuador está viviendo un momento en donde hay criticidad, hay la manera de enterarse y justamente porque sabemos que las personas saben que se necesita fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, estamos confiados en el resultado de esa consulta, más allá del perfil del presidente. Y miren que las alianzas están dando resultados. El día de hoy, estas 2 personas de inteligencia que fueron aprendidas fueron liberadas en un trabajo de pocas... Formidable, gran noticia. Policía Nacional. Y no fueron aprendidas, Policía, fueron secuestradas. Policía Nacional, exacto. Qué bueno. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El momento del país es crucial porque debe definirse entre la democracia con todos sus defectos y limitaciones o la dictadura del crimen organizado. Por hoy, disfrazada de perseguido político y víctima del odio, no hay razón para la duda. Ya se ve la luz al final del túnel. Nos quedan 4 minutos y es para concluir con el rito que han establecido aquí nuestras presentadoras. Lorena. Le recuerdo a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. El hecho de que un viceministro de Seguridad sea quien propone y encabeza un homenaje a usted, ¿significa que su salida está próxima, sí o no? No ha propuesto ningún viceministro de Seguridad. Si se refiere al acuerdo lo propusieron los coroneles de la policía de manera unánime y en pleno. En términos de sí o no. Número 2. Tras la consulta, ¿cree que es oportuno ya nombrar una ministra o un ministro del Interior que complemente su tarea? Tras la consulta y antes de la consulta siempre será prudente tener separación de ministerios, pero en este momento hay un proceso de decisión muy complejo que no permite el traspaso de bienes todavía. ¿Están dependiendo demasiado de la popularidad del presidente para contrarrestar la ofensiva que sufre por múltiples sectores del gobierno? ¿Sí o no? No. 4. ¿Considera de hecho
terminado el acuerdo legislativo que ha sostenido el partido de gobierno con los bloques del PCC y el correísmo en la Asamblea, ¿sí o no? No. 5 y última. Perder una sola de las 11 preguntas en la próxima consulta significará una derrota para el gobierno, ¿sí o no? No. Gracias. Doctora Mónica Palencia, gracias por su presencia, por sus aclaraciones, sus definiciones y precisiones en esto que hemos definido como un momento crucial para el país. Ya tienen ustedes luces mayores en la oscuridad que se quiere volver a reinstaurar. Y creo que no caben dudas ante el futuro inmediato. No es por el presidente, no es por su partido, no es por el gobierno, no es por el país. No duden. El camino podrá no ser perfecto, pero es el mejor. El futuro no podrá ser absolutamente definido, pero ya no es incierto. Sería imperdonable que estén dando en sus manos la decisión de que el Ecuador opte por la democracia y no por el narcotráfico, se deje engañar otra vez. Tantas veces lo hicieron antes. Con la extradición fue lo último. Ya ven lo que nos ha costado. No nos volvamos a equivocar. Yo, con razones, voto sí en todo. Ustedes deciden. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí el golpe de timón que debe darse a la economía con el economista Fausto Ortiz. Hasta entonces y que tengan un descanso reparador. Buenas noches.